titula La santidad de Dios y la nuestra. Porque antes de hablar de la santidad del cristiano, hay que hablar de la santidad de Dios. Porque la santidad del cristiano nace, se origina, sale del hecho de que Dios es santo. Por eso, como no tengo un pasaje central para este sermón, sino que vamos a utilizar varios pasajes, quiero comenzar con la lectura de un versículo importante en el Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con ese versículo de trasfondo y en mente y en nuestros corazones, vamos a pensar en esta mañana en la santidad de Dios, que es la que nos exige a nosotros una santidad personal. Como introducción, debemos explorar el hecho de que la Biblia está llena de los términos santidad, santificación y santo. Especialmente este último término, santo, se usa para referirse a Dios, en primer lugar, y a todos aquellos que por la magnífica obra de la redención pertenecen al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama santos, independientemente de que los cristianos seguimos siendo pecadores y también caemos en pecado, pero que se supone que nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos ayude pues a ser cada día más santos. El apóstol Pablo usa la palabra santo o santos para referirse a los que pertenecen al pueblo de Dios. Pero el mayor uso de esa palabra santo se usa para referirse al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad. En el Nuevo Testamento aparecen varios términos importantes, pero la raíz principal de todas estas palabras es un término griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y el Antiguo fue escrito originalmente en hebreo. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra que más se usa es la palabra hagios, que se traduce como santo 234 veces. Tiene un uso muy importante. 234 veces aparece la palabra santo o santos en el Nuevo Testamento. Un gran número de estas es parte del nombre o título divino de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, y aún así quedan muchas referencias que apuntan a la santidad de los cristianos como un llamado de Dios para los suyos. El diccionario de palabras hebreas y griegas del erudito W.E. Vine, que de paso era norteamericano y era de las asambleas de los hermanos y anciano de una iglesia por más de 40 años, escribió este tremendo libro en 1800, en ese siglo. Él dice de este término lo siguiente: fundamentalmente significa separado. La palabra santo significa algo o alguien que fue separado, puesto aparte, para uso exclusivo de algo o de alguien. Especialmente los griegos lo utilizaban para dar a entender que alguien se separaba o se consagraba para los dioses. En este caso, los dioses de ellos, los dioses falsos. Y por ello, en conclusión, en la Escritura, es decir, en la Biblia, en su sentido moral y espiritual, significa separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. En el Antiguo Testamento, el término hebreo equivalente a la palabra santo en español es kadosh. De hecho, hay una traducción de la Biblia que se llama kadosh también. En su sentido más destacado se utiliza para referirse a un objeto, a un lugar, a un día o a una persona
que se ha dedicado o se ha separado para un propósito. De hecho, en las ceremonias de casamiento, que me encantan, hacen mucho no caso a nadie aquí, pero hay unos candidatos por ahí que quién sabe. Pero en la ceremonia de boda, que me encantan esas, hay un párrafo que se le dice siempre a los que se van a casar: usted promete separarse de las demás mujeres para, tú sabes, para casarse con fulana y cuidarla y ser solo para ella, y siempre dicen que sí. Yo no conozco a nadie que dice que no. En ese momento siempre dicen que sí, pero también a ella se dice lo mismo. Usted se compromete a olvidarse de los demás hombres para consagrarse a fulano y cuidarlo, la buena y la mala. Y siempre dicen que sí. Bueno, eso es separación. Separado de los demás, pero para consagrarse a. No solamente que es separarse. El mismo diccionario de Vine explica que el término hebreo kadosh se usa 116 veces. 116 veces en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el que fue escrito en hebreo, y de hebreo es que estamos hablando. Y el uso principal, el versículo en el que se usa por primera vez esa palabra, aparece en Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y versículo 6, donde Dios dijo al pueblo de Israel, a través de Moisés, al cual ya lo había redimido de la esclavitud, es decir, lo había sacado de Egipto. Le dijo Dios a través de Moisés al pueblo lo siguiente: Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es la primera vez que aparece Kadosh en el Antiguo Testamento hebreo. Se usa ahí: me seréis gente santa. Estas mismas palabras son las que tenía Pedro en mente cuando escribió Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De hecho, lo cita. Y Dios quiere que su pueblo sea una comunidad de gente santa. Una comunidad de gente santa. Y eso es la iglesia. Un grupo de personas redimidas en Cristo, separadas, dedicadas y consagradas para Dios. Pero, ¿qué significan las palabras santo y santificación cuando las aplicamos a las personas? Mucha gente piensa que ser santo es no hablar duro, no incomodarse, pisar suave cuando camina, vestirse de forma puritana y aceptar que los demás nos insulten sin reaccionar a ello. Eso es santidad. Si usted se queda callado y da que lo aplasten, que se burlen de usted, todo eso, ese hombre es un santo, mira, no dijo nada. Está bien, pero eso no es el concepto de santidad. Nada tiene que ver con eso. Hay mucha gente así, pero no son necesariamente cristianas. Hay gente como mi mamá. Usted la puede quitar de un sitio y ponerla en otro, y ella, no hay problema. Usted la pone donde usted le dé la gana, y ella lo acepta bien, sin problema. Pero eso no significa santidad. Hay gente que son así, son muy pacíficas, muy tranquilas, y se adaptan a todo, pero no necesariamente son gente cristiana. Son cosas de carácter. Son cosas de carácter. En esta primera exposición, en este sermón, permítame conducirlo a reflexionar en la santidad de Dios. Porque para pensar en la santidad mía, tengo que pensar en la de Dios. Porque la santidad mía como cristiano tiene que salir de que yo entiendo que Dios es santo y odia el pecado. Es de donde se desprende el concepto. Y es de donde se desprende el llamado del cristiano a la santidad personal. Sé santos, decía Pedro, decía Dios, sé santos porque yo soy santo, es lo que dice Dios. Sé santos porque yo soy santo. Vamos a ver el primer punto en este sermón: la santidad
de Dios. Citando y explicando las palabras de Dios en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, y capítulo 19, versículo 2, que ya comenzamos el miércoles pasado a estudiar el libro, bueno, dimos una introducción al libro de Levítico, y ya pronto vamos a entrar en materia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, en la voluntad de Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 1, verso 15, verso 16, citando a Levítico 19, 2 y Levítico 11, 44, 45, dice lo siguiente: Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La razón esencial por la que debo ser santo es porque Dios lo es. Y la segunda, porque Dios me llama a hacerlo. Es por eso que debo ser santo. Primero, porque Dios, mi Señor, Dios, mi Salvador, es santo. Y segundo, porque Dios me exige, Dios me llama, Dios me pide que sea santo. Todo lo que Dios nos pide, Él ya lo tiene. Él ya lo tiene. Y nos sirve de modelo. ¿Y cómo es la santidad de Dios? Bueno, claro, la santidad de Dios es completamente perfecta. La santidad está, lo primero que debo decir es que la santidad de Dios es propia. La santidad del cristiano no es propia. Nosotros aprendemos de Dios la santidad y con la ayuda de las Escrituras aplicamos la santidad basada en los principios bíblicos, en los mandamientos de la palabra y en los principios de santidad de Dios que están en la palabra de Dios para nosotros. Es decir, que la santidad del cristiano es aprendida. La aprendemos de las Escrituras y la aprendemos de Dios. La santidad está en su propio nombre. Isaías capítulo 57, versículo 15, declara lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El nombre con que una persona se llama define su propio carácter y con él se presenta y se da a conocer a los demás. Por definición, la santidad en Dios es suya, le pertenece. Así como poseemos un nombre que nos define y nos identifica ante nosotros y el mundo, la santidad define a Dios. ¿Cómo lo llama la Biblia tantas veces? El Santo o el Santo de Israel. O sea, ese es su nombre. Y eso describe, eso explica a Dios. Aunque nuestra mente se quede corta para entender, pero entendemos. Dios es el Santo. La santidad está en su nombre, está en su carácter, está en su ser. Y eso dice bastante, porque eso significa que eso es esencial en la persona de Dios. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que debían orar así. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, es interesante. Porque pregunta, porque yo diga santificado sea tu nombre, ¿tengo yo la potestad, la autoridad para hacer el nombre de Dios más santo de lo que es? Claro que no, claro que no. Pero al decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es un reconocimiento, es una alabanza al hecho de la santidad de Dios, de que Dios lo es, de que Dios lo es. Y si uno pone ese atributo de Dios adelante, cuando se dirige a Él, ya eso nos da un mensaje. Dios es santo y tú eres un pecador que viene donde el santo. O sea, tienes que saber cómo te diriges a Él. ¿Cómo te diriges a Él? Porque Él es el santo. Santificado sea tu nombre. Cuando oramos así, reconocemos la santidad de Dios y a quien invocamos. Pero no solo eso.
En el resto de la oración tendremos pendiente que estamos delante de un Dios santo y que somos pecadores. Nuestras palabras deben ser escogidas para dirigirnos a Él, que es santo. Nuestras palabras deben ser respetuosas. Nuestra actitud de indignos pecadores debe permanecer en nuestras mentes todo el tiempo de la oración. Imagínese que usted esté 30 minutos delante de un rey o del señor presidente. Usted va a tener mucho cuidado de la palabra que usted va a decir. Y cómo se va a dirigir a él, y cómo le va a mirar a los ojos, y cómo se va, hasta de cómo va a caminar y todas esas cosas. Usted sabe que hay gente que exagera. Y si eso es delante de un presidente o de un rey o una reina, cuando estamos delante del Dios de los cielos, el Dios santo. Es más, los judíos de la antigüedad y todavía modernos, cuando oran a Dios, cuando invocan el nombre de Dios, están preocupados por estar hasta bien presentados físicamente, el hecho de estar vestidos con ropa y todo eso. Porque saben que están delante del Dios creador y soberano de todas las cosas. No estoy diciendo que si usted no está en ropa formal, saco y corbata y todo eso, no va a hacer una oración. Pero por lo menos ese detalle de que usted esté vestido para orar implica que usted tiene respeto a esa persona a quien se va a dirigir su oración, que es Dios. Y porque el nombre de Dios es santo, es capaz de jurar por su santidad. Dice Salmo 89, versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. En ese salmo, Dios está hablando del pacto que hizo con David. ¿Se acuerdan que predicamos de eso en 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 7? Y es de ese pacto que hizo Dios con David, de que va a mantener, le va a dar un hijo que va a reinar, que finalmente se refiere al Señor Jesucristo en su reino milenario. Dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, de ese tema que está hablando. Dice Dios que es capaz de jurar por su propio nombre, porque su nombre es santo. A veces los hombres juran por su propio nombre y hasta por su mamá, pero ¿quién es usted para jurar por su mamá o por su propio nombre? Usted es un pecador. Yo soy un pecador, mi nombre no vale para nada, como para tener esa autoridad así para jurar. Pero el nombre de Dios sí puede jurar por su propio nombre, porque es santo y no va a mentir. Entonces, con respecto a la santidad, Dios no la consiguió de nadie. Dios no desarrolló la santidad con el pasar de los siglos. La santidad en Dios es propia de su ser. No puede subsistir sin ella. La santidad a Dios le corresponde. Él tiene el derecho de autor sobre la santidad, porque la santidad es suya. El único ser santo y perfecto que hay en todo el universo, en el cielo, la tierra y bajo la tierra, ese es Dios. Y ese es el Dios de los cristianos. Entonces estamos hablando de algo serio, la santidad. La santidad que poseen los ángeles, por ejemplo, es una santidad adquirida. Dios se la dio. Pero la santidad de Dios es propia. La santidad del cristiano también es adquirida. ¿Cuándo? En la salvación. Cuando venimos a Cristo, creemos en su nombre, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos da el nuevo nacimiento, nos transforma, nos da la santidad. Pero una santidad adquirida por la obra de la redención. Igualmente, el Nuevo Testamento nos habla de la santidad como algo que hay que buscar. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice que debemos perfeccionar la santidad
en el temor de Dios. Entonces, la santidad del cristiano tenemos que buscarla cada día y perfeccionarla. Dios no tiene ni que buscar la santidad, ni tiene que perfeccionarla, porque la santidad es suya y es perfecta. La de nosotros tiene que pensar en eso. La santidad perfecta le pertenece y nadie puede alterar su naturaleza, que es santa. Ve, la santidad de Dios es absoluta. Aunque ya lo he dicho en medio de todo lo que estaba explicando, pero hay que resaltarlo en un punto aparte. La santidad de Dios no solamente le pertenece, la santidad de Dios es absoluta. Todo su ser es santo. No hay en él nada turbio, ni oscuro, ni imperfecto. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambios, ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo Santiago ahí? Que la santidad afecta todos los pensamientos, todas las decisiones y toda su manera de relacionarse con sus criaturas. Él no es santo solo cuando se relaciona con la persona de la Santa Trinidad y malo cuando se relaciona con el hombre pecador para juzgarlo y castigarlo por su maldad. No, Dios es santo cuando trata con las demás personas de la Trinidad y cuando trata con los pecadores. Dios es santo siempre. Su santidad es absoluta. Él no puede ser menos que lo que su propio ser es. Él no puede ser menos de ahí. Otro versículo importante es 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, donde Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aunque ya Santiago lo dijo, no hay ninguna sombra de variación. Eso significa que no hay nada turbio, no hay una manchita pequeña en Dios de ninguna manera. Si existiera un artefacto de luz más poderoso que Dios, lo cual es imposible, para escudriñar la constitución del ser de Dios, comprobaríamos que en la naturaleza, en la esencia que constituye el ser de Dios, no hay ni un puntico oscuro, ni chiquito, ni minúsculo, nada de eso. No hay una mancha diminuta, imperceptible, nada. La santidad en Dios es absoluta, total y permanente. En el hombre siempre hay algo, siempre hay una falla, siempre hay algo. Aunque sea el hombre más santo o la mujer más santa sobre la tierra, siempre hay una falla porque somos pecadores. En Dios no hay eso. La santidad es total, es absoluta y es permanente. Eso significa que el ser de Dios no puede pecar, no puede relacionarse positivamente con el pecado y Dios no puede promover el pecado, tampoco puede justificar el pecado, tampoco puede incitar a los demás a pecar. Eso es lo que significa. Todo lo que procede de Dios es santo como su naturaleza lo es. Sus propósitos, sus metas y sus obras son puras. Nada torcido puede originarse en la persona de Dios. Ninguna fuerza interna ni externa puede incitar a Dios al pecado. Ni siquiera sus pensamientos pueden ser nublados o contaminados con tal idea. Esto es muy común entre nosotros los seres humanos, pero imposible en el ser de Dios. Dicho de otro modo, Dios no puede ser tocado, ni movido, ni afectado por otra cosa aparte de su propia y absoluta santidad. Por lo tanto, como escribió el autor sagrado, Dios no puede ser autor de nuestras tentaciones y pecados. Dice Santiago capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Sí, porque hay gente hay cristianos que han pensado en eso. Eso parece como que fue Dios. No. Dios no le pone tentación a ningún cristiano. Pruebas sí, pero tentaciones no. Es hasta infame pensar que Dios pueda tener algo que ver con las tentaciones que recibimos nosotros.
el autor de las tentaciones, sabemos que es Satanás y nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero no Dios. Más bien, busquemos siempre en nuestra propia naturaleza caída toda la culpabilidad de nuestros pecados y de nuestros fracasos espirituales. La tercera cosa que hay que decir de la santidad, hablando de Dios, es que la santidad de Dios aborrece rotundamente el pecado. Y usted va a decir, ¿eso es obvio? No, no es obvio muchas veces para el hombre pecador, pero hay que decirlo. La santidad de Dios aborrece rotundamente el pecado. Tanto aborrece Dios el pecado en cualquier forma o intensidad o manifestación que nos manda también a nosotros aborrecerlo y evitarlo a todo costo. Dice Romanos capítulo 12, verso 9, Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y Romanos 12, 9 dice, aborreced lo malo. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Cada vez que en la Biblia vemos una descripción de Dios sentado en su trono o manifestándose en la majestad de su gloria, aparecen seres angelicales que vocean, santo, santo, santo. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, verso 3, y Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Cuando hay esas manifestaciones de Dios en la Biblia, siempre aparece con ángeles, serafines, arcángeles y todas esas cosas que vocean, santo, santo, santo. 3 veces. Porque en hebreo no existe el superlativo que usamos en español, santísimo. Entonces se pone 3 veces para indicar que ese es el superlativo. Santo en su extrema intensidad. Santo, santo, santo. Estos seres angelicales aparecen delante de Dios como protegiendo su majestad, como protegiendo su santidad. Y a continuación le sigue adoración, alabanza y todo eso. Porque toda adoración a Dios en el cielo, en la tierra, comienza por la santidad. Y la oración del Padre Nuestro comienza con la santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por ahí que comienza la alabanza y la adoración. El reconocimiento de la santidad de Dios al principio de la adoración coloca a Dios en su puesto y a nosotros, los seres humanos, nos coloca en nuestro puesto. Yo no sé ahora, pero ¿verdad? En los tiempos de nosotros, muchachos, los padres llamaban a uno y uno le vocea, ¿y qué le decían los padres? No, yo no soy igual que usted, ¿verdad? Era así antes, yo no sé ahora. No, que yo no soy igual que usted. ¿Cómo que se dice? Sí, señor. Ya es la cosa. Sí, le enseñaban a uno siempre ese respeto al papá, a la mamá. No somos iguales, no somos de la misma edad usted y yo. Bueno, era para que aprendiéramos ese concepto, que al mayor había que respetarlo, comenzando con papá y mamá. Eso mismo, pero en grado superior, tenemos que hacer con Dios. Comenzar por su santidad, pensando siempre en su santidad. Se ve que Dios aborrece tanto el pecado que envió un diluvio universal para destruir a toda una generación violenta en los tiempos de Noé. Fue por el pecado, no fue porque Dios dijo, déjame destruir esto y volverlo a hacer porque no tengo nada que hacer. No, fue por el pecado que Dios destruyó esa generación. Fue por el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Arrasó 2 ciudades antiguas, Sodoma y Gomorra, por su desenfreno moral contra la naturaleza. Y ahora somos dichosos que Dios no nos ha arrasado, porque yo creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Castigó constantemente el pecado Dios en aquellos tiempos por el pecado. Y yo creo que solo por la misericordia y la gracia de Dios no ha destruido a esta generación. Dios aborrece tan infinitamente y tan profundamente el pecado que estuvo dispuesto hasta resolverlo definitivamente
en la cruz. Y por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo. No había otra forma de reconciliar al hombre con Dios sin pagar la justa sentencia del mismo. El único que podía pagar el precio del pecado era Dios mismo, porque no había otro personaje más santo que Dios para resolver el problema del pecado del hombre. Dios tuvo que echarse la responsabilidad de resolver el problema del pecado, hacerse hombre para morir en la cruz por nuestro pecado. Y cuando cargó sobre sí el pecado, la Biblia aclara que el Padre abandonó por unos minutos o por unas horas a Cristo cuando cargaba con los pecados suyos y míos. Lo cargaba de forma moral, por supuesto, de forma moral. ¿Y qué misterio? Martín Lutero decía, Dios abandonado por Dios. No puedo entender eso. Bueno, déjeme decirle que yo tampoco lo puedo entender. Pero lo que sí puedo entender que fue por mis pecados. Que fue por mis pecados. Qué misterio. Dios abandonó a su Hijo, que es Dios. Y así lo dijo Martín Lutero. Padre, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras más dolorosas y profundas que pronunció el Hijo de Dios antes de morir en la cruz. Los teólogos dicen, en toda la historia de la eternidad, y esa relación y esa comunión que existía eternamente entre las tres personas de la Trinidad, por primera vez en toda la eternidad se rompió en la cruz. Porque el Hijo de Dios estaba llevando los pecados de todo el mundo, los pecados de los pecadores, para ofrecer al hombre la salvación. Bueno, estamos próximos a la Semana Santa. Ya tenemos que ir pensando en esos hechos. Yo no veo películas de esas cosas porque se me queda mucho la imagen física del actor. Y la Biblia dice, no te hagas imagen de mí. Entonces, cuando voy a orar, se me queda esa imagen del actor en la mente. Yo no veo películas de Semana Santa por eso. Pero sí sé que Cristo murió en la cruz y que el Padre lo abandonó por mis pecados. Me encanta en Semana Santa, más que nunca, sí, leer los 4 evangelios. Todos los capítulos tienen que ver con, desde que lo tomaron preso, toda la noche que pasó sufriendo, los latigazos, todas esas cosas, en los 4 evangelios. Es verdad que lloro, es verdad que me emociono, pero fue por mí, me deleito en leer esos pasajes, perdón, el predicador tiene que emocionarse también. Fue por mí. No tengo que verlo en una película hecha por Hollywood que le agregan datos y cosas que no están en las escrituras. Me leo directamente las escrituras que me dicen lo que pasó el Señor, lo que sufrió Cristo porque llevó mis pecados. El santo murió por el pecador que soy yo. Tan profundamente Dios aborrece el pecado que tuvo él que hacerse humano para morir por mis pecados porque no había otra manera. Entonces así de santo es nuestro Dios, hermano. Aborrece el pecado. La más mínima chispa, el más mínimo puntico que manche nuestra vida cristiana, Dios lo aborrece. Y debemos llegar a ese punto de aborrecer el pecado tanto como Dios lo aborrece. Debemos llegar al punto de desear y anhelar tanto como Dios desea la santidad. Bueno, hemos hablado de la santidad de Dios en el primer punto, porque ahora vamos a hablar en el segundo punto de la santidad nuestra. El segundo punto es la santidad del cristiano. Como ya hemos visto, la obligación de santidad de vida del cristiano se desprende de 2 hechos fundamentales. Dios es santo y número 2, Dios nos llama a la santidad. Sé santos porque yo soy santo. A una iglesia famosa por la carnalidad de sus miembros, el apóstol Pablo escribió este saludo. Oiga qué saludo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía todo lo que los hermanos de esa iglesia estaban haciendo. Sabía que había uno que estaba viviendo con la mujer de su papá, un fornicario.
Sabía que había hermanos que tenían pleitos en los tribunales, que no podían ellos juntarse con los pastores de la iglesia y resolver cualquier diferencia. No, tenían que ir a los tribunales, a la justicia, a resolver un pleito legal cuando podían hacer eso entre hermanos. Sabía que había división. Yo de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefe, yo de Cristo. Había división entre ellos. Había una manifestación de carnalidad entre cristianos, no eran impíos, eran cristianos. Y había manifestaciones pecaminosas dentro de la iglesia. Pero mire el saludo que Pablo le pone en esa carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, en español dice a ser santos, pero el texto griego nada más dice llamados santos, punto. Llamados santos. Pero sabiendo todo lo que estaba pasando allá adentro, tal vez yo no le pongo santo, digo, hermano, ¿qué pasa? Sí, a los hermanos de la iglesia de Corinto que andan mal, qué sé yo. No, le dice, le está recordando de entrada, ustedes están llamados a ser santos, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Una lectura de 1 Corintios nos revela tantas cosas que hay ahí. Sin embargo, Pablo lo llama hermanos, hermanos. Y le recuerda que el llamado del cristiano es a la santidad. El apóstol Pedro también exhortó a los hermanos a la santidad. Dice 1 Pedro 1:15, yo lo leímos, pero lo vamos a repetir. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En ese versículo y en el siguiente, que es el 16, Pedro les recuerda algunas cosas que apoyan y explican el llamado a ser santos. La santidad abarca toda la vida del creyente, toda la vida del creyente. Versículo 15, que lo acabo de leer. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida completa debe ser santa para Dios. No es solo nuestra vida espiritual, cuando estoy en la iglesia o cuando estoy leyendo la Biblia. No, toda la vida del cristiano. Toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo hago los negocios? La vida familiar, matrimonial, todo debe ser permeado por la santidad. También significa cualquier otra área de la vida. Pedro lo explica en estas pocas palabras, en toda vuestra manera de vivir. Y eso lo incluye todo, la vida con todas sus acciones cotidianas. La santidad no puede estar presente en algunas cosas y en otras cosas estar ausente. Debemos ser santos tanto en nuestra vida pública como lo que hacemos ante la gente, y en lo que hacemos en privado cuando nadie nos ve, excepto Dios, cuando nadie nos ve, pero Dios sí. Y si somos lo que somos en privado, debemos también ser en público, santos. Y si somos santos cuando nadie nos ve, será más natural y más fácil ser santos cuando los demás nos están viendo. Quien se lleva la gloria de nuestra santidad no somos nosotros, sino Dios, porque es la prueba de que su presencia en nosotros es verdadera y su poder eficaz. El apóstol Pablo lo llama así, en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Está hablando de santidad. Porque si no es santidad, no es para la gloria de Dios. El pecado no se puede hacer para la gloria de Dios. Tiene que hacer algo en santidad. Si cosas tan rutinarias como comer y beber se hacen con pureza y sencillez, dando a Dios la gloria, entonces leer la Biblia, orar, evangelizar, ayudar al prójimo, aborrecer el pecado, mantenerse fiel a su cónyuge, trabajar con honestidad, obedecer al Señor y todo lo demás que usted le pueda agregar ahí, manifestará que amamos a Dios y andamos en santidad en toda nuestra manera de vivir. Cuando vivía en Puerto Plata, servía, comencé mi ministerio como misionero. El Señor me dio la oportunidad. Compramos un solar allá y todo para hacer una casa. Y eso nos costó una cantidad de dinero, ¿verdad?
Cuando el abogado me va a hacer el documento, me dice, pastor, ¿qué vamos a poner aquí? Digo yo, no, lo que costó el solar. Dice, pero nadie hace eso, me dice. No, la gente siempre pone menos para que el gobierno le cobre menos impuestos. Digo yo, bueno, pero el asunto es que yo soy cristiano. Yo no puedo hablar mentira. Yo no puedo hablar mentira y mucho menos firmarla en un papel. Pues si la firmo, entonces para siempre ese documento en contra mía, me lo van a sacar ya en el cielo. Ese documento, usted firmó aquí una mentira. Además, le dije yo al abogado, usted me aceptaría una invitación el domingo para escuchar mi sermón, sabiendo que yo soy un mentiroso y que la firmo. Me dice, es verdad, yo no voy, ¿no? Yo, pues entonces ponga ahí lo que me costó el solar y el domingo lo espero en la iglesia para que usted me haga el mensaje. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Toda vuestra manera de vivir. Que todo el mundo lo hace. Bueno, ese es su problema. Yo tengo que estar bien delante de Dios, de hacer las cosas correctamente. Es verdad, sí, que la renta interna me dio duro y tuve que pagar muchos impuestos. Pero yo estaba feliz, tranquilo, contento, porque yo estaba bien delante de Dios. Hice las cosas correctamente. Porque Pedro dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. No se puede sacar algo. Segundo, la santidad corre por la avenida del temor de Dios. Yo estoy nervioso porque llevo el reloj como en el mismo sitio hace rato. No sé si es que se detuvo el reloj ahí o está bien. Porque si está ahí bien, entonces tengo tiempo. La santidad corre por la avenida del temor a Dios. Versículo 17. Dice, en versículo 17, estamos en 1 Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación tenemos que andar en temor. Porque el temor es como, ¿verdad?, como los rieles sobre los cuales corre la santidad del cristiano. La palabra temor tiene dos connotaciones o significados. Número uno, la de miedo al castigo, y número dos, la de devoción o reverencia santa por quien es Dios. Bueno, yo siempre predico que las dos cosas van juntas. Tenemos temor a Dios por lo que Él es, pero también tenemos que tener temor de que Él castiga. Él castiga. Si soltamos ese temor, pues nos vamos a sentir libres para hacer todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios 7:1, Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Fíjese, Dios no tiene que perfeccionar su santidad porque Él es absolutamente santo. Ahora usted y yo tenemos que perfeccionar la santidad. Andando en el temor a Dios. Si soltamos el temor a Dios, cuando usted suelta el temor a Dios, es como usted soltar los frenos en un carro que va cuesta abajo. Eso va, que usted no sabe qué va a terminar. Si el cristiano suelta el temor a Dios, no puede decir qué es lo que no va a hacer. Es capaz de hacer cualquier cosa. Porque el temor a Dios es lo que nos frena. El temor a Dios. Tanto en 1 Pedro 1:15 como en 2 Corintios 7:1, la palabra temor significa es phobos, la palabra griega, de ahí que viene la palabra fobia. Entonces usted ve, la palabra temor también, en el sentido de miedo, es legítima. Aparece 47 veces en el Nuevo Testamento y es la que usa el apóstol Pedro ahí. Temor en el sentido de fobia o miedo. Y en español se traduce fobia o miedo. Si además de la devoción y la reverencia santa que le debemos a Dios, no le tenemos miedo, vamos a decir miedo santo, llegaremos a pensar que Él es igual que nosotros, que Dios nos debe algo y entraremos a su presencia sin preparación,
sin preparar nuestra alma para hablar con el Creador y el Todopoderoso, soberano del universo, como que estamos hablando con uno que es igual que nosotros. El pastor Charles Swindoll, creo que todavía está vivo, debe tener la edad de mi mamá por ahí, sus 88 años, que va a cumplir mi mamá esta semana, dice lo siguiente en uno de sus tantos libros que ha escrito y que son buenos todos. Dice, usted puede vivir como le plazca si sabe que no está siendo visto y que no será pescado, es decir, que no lo van a atrapar. Pero si en su ser más profundo usted sabe que hay un Dios amoroso y santo que no le permitirá que se salga con la suya, con el pecado, evitará el pecado a toda costa. Cuando usted sabe que su papá no lo está mirando, usted hace cualquier cosa porque usted cree que no lo están mirando. Pero cuando da la vuelta y se ve, me están mirando, usted frena, dice, no, papá me está viendo. Bueno, Dios, aunque usted y yo no lo veamos, Dios está viendo. Acán pensaba que nadie lo estaba viendo cuando se robó el manto babilónico, los lingotes de oro y esas cosas allá en la batalla de Jericó, que Dios había dicho que no cogieran nada. Nadie lo vio, pero Dios sí lo vio y Dios se lo dijo a Josué. Miren, averigua por qué fue que perdieron la batalla, que hay uno ahí que se llevó el anatema. Y ahí salió a la luz su pecado. Si no es mucho pedir, además de los versículos ya citados, te invito a encontrar con la ayuda de una concordancia de la Biblia todos los versículos que mencionan la palabra temor en referencia a la relación del cristiano con Dios y comprueba por ti mismo que su importancia con el tema de nuestra santidad personal. Haz 2 columnas y separa los versículos que aparece temor como significado de devoción, reverencia, y los versículos que la palabra temor significa también sentir miedo, porque las dos cosas en balance van juntas con respecto a Dios. En conclusión, en su sermón el domingo 24 de junio de 1861, yo nací en 1961, o sea que eso fue 100 años antes, el pastor Charles Spurgeon pronunció un sermón y dijo estas palabras: una iglesia impura no tiene valor para el mundo, ni crédito entre los hombres. Es una abominación, es la risa del infierno y el horror del cielo. El mayor mal que jamás ha venido al mundo lo ha traído una iglesia impía. Yo me imagino cuando Spurgeon dijo esto en esa época, en 1861, una iglesia impía. Wow. Fue fuerte, ¿verdad que sí? Le llamó iglesia impía a la iglesia que no ama la santidad, al cristiano que no ama la santidad, a la iglesia que vive sin temor a Dios, le llamó impía. Y eso que no llegó a ver la cosa que estamos viendo ahora. Hermanos, la iglesia es una comunidad de santos, es decir, personas nacidas de nuevo por el poder de Dios, que aman, que buscan la santidad porque Dios la ama y Dios la pide de nosotros. Sé santos como yo soy santo. El llamado de Dios para su pueblo sigue siendo el mismo. Sé santos porque yo soy santo. Tomemos estas palabras en serio y clavémoslas en nuestros corazones. Duerma hoy con esa palabra. Sé santos porque yo soy santo. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, te damos las gracias por todo lo que hemos visto en la palabra de la santidad de Dios. Es propia, es absoluta, es perfecta. Nosotros estamos llamados a la santidad. No es propia en nosotros, la adquirimos de ti, de tu palabra, tus mandamientos, de tus principios. Señor, ayúdanos a amar la santidad
y a pagar el precio para tenerla. En el nombre de Cristo. Amén.